La lluvia golpeaba contra las ventanas del 20º piso mientras revisaba los estados financieros trimestrales. Desde mi escritorio, podía ver toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, una vista que nunca dejaba de recordarme el camino que había recorrido. Mi nombre es Patricia Morales, y durante los últimos 3 años había trabajado silenciosamente en Constructora Vega, la empresa familiar de mi esposo Carlos, transformando sus procesos obsoletos en un sistema eficiente que había duplicado sus ganancias. Pero para mi suegra, Esperanza Vega, yo seguía siendo simplemente la secretaria que se había casado con su hijo. El teléfono de mi escritorio sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Patricia, mi madre quiere verte en su oficina, dijo Carlos, su voz tensa. Podía escuchar la preocupación que intentaba ocultar. Hacía semanas que las tensiones habían aumentado desde que Esperanza descubrió que yo había implementado nuevos protocolos sin consultar con ella primero. Para ella, eso era una traición imperdonable. Ya voy, respondí, cerrando la carpeta que contenía las proyecciones para el próximo trimestre. Números que mostraban un crecimiento del 340% desde que había reorganizado toda la estructura operativa. Números que Esperanza había celebrado en la junta directiva la semana pasada, sin mencionar quién los había hecho posibles. Caminé por el pasillo alfombrado, observando cómo los empleados bajaban la mirada cuando pasaba. Después de 3 años, seguían sin saber exactamente cuál era mi posición en la empresa. Oficialmente, era asistente de operaciones. Extraoficialmente, había rediseñado cada sistema, renegociado cada contrato importante y establecido las alianzas estratégicas que habían salvado a la empresa de la bancarrota. La puerta de la oficina de Esperanza estaba abierta. Ella estaba de pie detrás de su escritorio de caoba, vestida con su traje de poder azul marino, el cabello perfectamente peinado como siempre. A sus 58 años, Esperanza Vega era una mujer formidable que había heredado la empresa de su difunto esposo y la había mantenido a flote durante 2 décadas. Pero en los últimos años, sus métodos anticuados habían comenzado a mostrar grietas. Siéntate, ordenó, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a ella. Su voz tenía ese tono cortante que reservaba para las ocasiones especiales. Necesitamos hablar. Me senté en la silla frente a su escritorio, notando cómo había posicionado deliberadamente mi asiento más bajo que el suyo. Un truco de poder básico. Por supuesto, señora Vega. ¿En qué puedo ayudarla? Finalmente levantó la mirada, sus ojos marrones duros como el acero. En los últimos meses, he notado cierta insubordinación por tu parte. Cambios en protocolos sin autorización, reuniones con clientes sin supervisión, decisiones que no te corresponden. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y anticipación. Este momento había sido inevitable. Todos los cambios han resultado en mejoras medibles en eficiencia y rentabilidad. Eso no es el punto, espetó, golpeando el escritorio con la palma de su mano. El punto es que pareces haber olvidado tu lugar en esta empresa. En esta familia. Pensé en las noches que había pasado reestructurando sus contratos con proveedores, ahorrándoles millones. En las mañanas de fin de semana que había dedicado a desarrollar el nuevo software de gestión que había revolucionado sus operaciones. En las llamadas que había hecho para conseguir el préstamo que había financiado su expansión más exitosa. Mi lugar, repetí suavemente. Exacto. Se recostó en su silla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que el éxito reciente se te ha subido a la cabeza. Has olvidado que eres aquí por mi hijo, no por tus propios méritos. La habitación se llenó de un silencio tenso. Podía escuchar el murmullo distante del tráfico 20 pisos abajo, el zumbido suave del aire acondicionado. En algún lugar de mi mente, hice una lista mental de todas las decisiones que habían llevado a este momento. La compra silenciosa de acciones que nadie había notado. Los documentos que había firmado el mes pasado. La conversación telefónica que había tenido esa mañana con mi abogado. ¿Sabes qué pienso?, continuó Esperanza, levantándose de su silla y caminando hacia la ventana. Pienso que necesitas un recordatorio de realidad. Un tiempo para reflexionar sobre tu verdadero valor aquí. Me volteé en mi silla para seguir mirándola. ¿A qué se refiere exactamente? Me refiero a que ya no necesitamos tus servicios en Constructora Vega. Las palabras salieron de su boca como balas, precisas y letales.
Considéralo una licencia indefinida. Sin goce de sueldo, por supuesto. Sentí una calma extraña descender sobre mí. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años, preparándome para él sin siquiera darme cuenta. Entiendo. ¿Entiendes? Se volteó hacia mí, con las cejas levantadas. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué le gustaría que dijera, señora Vega? Su expresión se endureció aún más. Me gustaría que reconocieras tus errores. Que admitieras que te extralimitaste. Me puse de pie lentamente, alisando mi falda. Supongo que tenemos perspectivas diferentes sobre lo que constituye extralimitarse. Perspectivas. Casi gritó la palabra. Tu perspectiva es la de una empleada que no conoce su lugar. Mi perspectiva es la de la dueña de esta empresa. Ah, dije suavemente. Sobre eso. Pero ella siguió hablando, su voz subiendo de volumen. Durante 3 años, te he tratado como familia. Te he dado oportunidades que ninguna otra empleada hubiera tenido. Y así es como me lo agradeces, tratando de tomar decisiones que no te corresponden. Caminé hacia la puerta, pero me detuvo con su siguiente declaración. No tienes lo necesario para esta empresa, me gritó mientras me escoltaba fuera del edificio. Carlos merece una esposa que entienda los negocios, no una secretaria. Sonreí tranquilamente. Debería revisar quién firmó la escritura de propiedad el mes pasado. Esperanza se quedó congelada a medio paso. ¿Qué acabas de decir? Dije que debería revisar los documentos de propiedad. Saqué mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Licenciado Hernández, soy Patricia. Sí, creo que es hora. El color se fue del rostro de Esperanza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la adquisición que cerré el mes pasado, expliqué calmadamente. Del 51% de las acciones de Constructora Vega que compré a través de una serie de transacciones que aparentemente pasaron desapercibidas. Se tambaleó ligeramente, agarrándose del marco de la puerta. Eso es imposible. ¿Es imposible? Permíteme explicártelo. Saqué una carpeta de mi bolso, una que había preparado para este momento. Cuando la empresa necesitaba liquidez el año pasado, vendiste bloques de acciones a varios inversionistas anónimos para evitar la bancarrota. Lo que no sabías era que todos esos inversionistas anónimos trabajaban para mí. Sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza. Se dejó caer en la silla más cercana. También, continué, cuando firmaste el nuevo contrato de préstamo el mes pasado, el que te salvó de tener que vender el edificio, leíste la letra pequeña sobre quién respaldaba realmente ese préstamo. Esperanza abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. La respuesta es yo, por cierto. Mi firma de inversiones, para ser exactos. Una que establecí hace 2 años con las ganancias de mis anteriores ventures tecnológicos. El teléfono de la oficina empezó a sonar. Y siguió sonando. Ese probablemente sea mi abogado, dije, mirando mi reloj. Le pedí que enviara la documentación oficial a las 3 de la tarde. Justo ahora. Esperanza finalmente encontró su voz. Pero tú trabajas para mí. Eres una empleada. Trabajaba para ti, corregí. Y técnicamente, eras mi empleada. Aunque nunca lo sabías. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Carlos apareció en la puerta, con el rostro pálido y una carpeta de documentos legales en las manos. Mamá, dijo, con la voz entrecortada. Necesitamos hablar. Los abogados están aquí. Dicen que Patricia es la dueña mayoritaria, terminé por él. Sí, es cierto. Carlos me miró como si fuera la primera vez que me veía. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba saber exactamente cómo me veían, respondí. Necesitaba entender si alguna vez me reconocerían por mi trabajo, o si siempre sería simplemente la esposa de Carlos, punto. Esperanza se puso de pie temblorosamente. Esto tiene que ser una broma. Una venganza elaborada. No es venganza, dije tranquilamente. Es justicia. Durante 3 años, implementé cambios que salvaron esta empresa. Renegocié contratos que les ahorraron millones. Desarrollé sistemas que triplicaron su eficiencia. Y todo este tiempo, me trataste como si fuera una intrusa. Me dirigí hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo.
Pero lo más triste es que realmente creía que algún día me verías como parte del equipo. Como alguien valiosa por derecho propio. Patricia. Comenzó Carlos, pero levanté una mano para detenerlo. Durante los próximos días, continué, volteándome hacia Esperanza, mis abogados revisarán todas las operaciones. Habrá cambios, por supuesto. Empezando por la estructura gerencial. Esperanza se enderezó, recuperando parte de su compostura. ¿Me estás despidiendo? Te estoy ofreciendo una posición como consultora, respondí. Con un salario generoso y beneficios completos. Pero las decisiones operacionales ahora las tomo yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver los engranes girando en la mente de Esperanza, calculando sus opciones, dándose cuenta lentamente de que no tenía ninguna. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces tendrás que buscar empleo en otra parte, dije simplemente. Aunque, dado tu historial reciente de decisiones cuestionables, eso podría ser desafiante. Carlos finalmente habló. Patricia, ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Me volteé hacia mi esposo, este hombre que amaba pero que nunca había defendido mi trabajo frente a su madre. Porque necesitaba que ambos entendieran quién soy realmente. No la esposa de Carlos. No la empleada de Esperanza. Soy Patricia Morales, y construí un imperio empresarial antes de conocerlos. La verdad era más compleja, por supuesto. Había heredado una fortuna considerable de mi abuelo, un empresario visionario que había invertido sabiamente en tecnología emergente. Pero había elegido mantener esa información privada, queriendo construir algo por mi cuenta. Los números que celebraste la semana pasada, le dije a Esperanza, esos resultados extraordinarios que te hicieron ver como una CEO brillante frente al consejo directivo, fueron posibles porque rediseñé completamente tus sistemas obsoletos. Esperanza se hundió en su silla, la realidad finalmente asentándose. Pero aquí está la cosa, continué, sintiéndome más ligera que en años. No hice esto por venganza. Lo hice porque vi potencial en esta empresa. Potencial que ustedes estaban desperdiciando. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. La junta directiva de emergencia será mañana a las 9 de la mañana. Espero que ambos estén presentes. Mientras salía de la oficina, escuché a Esperanza murmurar, no puedo creer que esto esté pasando. Créelo, dije sin voltearme. Y prepárate para aprender cómo se maneja realmente un negocio. 6 meses después, Constructora Vega había expandido a 3 nuevos mercados y había aumentado sus ganancias en un 400%. Esperanza, sorprendentemente, había resultado ser una consultora valiosa una vez que dejó ir su necesidad de control absoluto. Carlos y yo habíamos trabajado juntos para construir algo más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos imaginado por separado. Y yo ya no era la secretaria que se había casado con el hijo del jefe. Era la CEO que había transformado una empresa familiar en crisis en un imperio próspero, respetada no por mis conexiones, sino por mis resultados.